Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para resolver un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquél le decía de qué tribu israelita era, y Absalón aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí, y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se acercaba para postrarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey, para que les resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: permítame ir a Hebrón, a cumplir una promesa que hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Aram, hice esta promesa: si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo, envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe, y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Ahitofel, y era del pueblo de Giló. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: vámonos de aquí, tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos, y 600 gititas que lo habían seguido desde Gat, desfilaron ante el rey. El rey se dirigió a Itai el gitita: ¿y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero, y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes, si acabas de llegar, y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa, y llévate a tus paisanos, y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Itai respondió al rey: tan cierto como que el Señor vive, y tan cierto como que mi señor el rey vive, le aseguro que, para vida o para muerte, iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó David, ven con nosotros. Así que Itai el gitita marchó con todos los hombres de David, y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos, mientras David pasaba con su gente, y cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego dijo el rey al sacerdote Sadoc: devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, él hará que yo regrese, y vuelva a ver el arca y el lugar donde él reside. Pero si él me hace saber que no le agrado, quedo a su merced, y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También dijo: como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar, y llevarte contigo a tu hijo Ahimás, y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en las llanuras del desierto, hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar
Volvieron a Jerusalén con el arca de Dios, y allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, te ruego que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte, donde se adoraba a Dios, se encontró con Husai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de tierra. David le dijo: Si vienes conmigo, vas a hacerme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimás, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Husai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba en la ciudad. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó el rey. Siba respondió: Los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey preguntó: ¿Dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, respondió el rey. Todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. Humildemente me postro ante usted, exclamó Siba. Que cuente yo siempre con el favor de mi señor y rey. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí decía al rey: Largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl, para reinar en su lugar. Por eso el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a mi señor el rey? Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar? Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjamita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción, y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo hoy. David y sus hombres reanudaron el viaje. Simí, por su parte, lo seguía por la ladera del monte, maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Mientras tanto, Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén. También Ahitofel lo acompañaba. Entonces Husai, el arquita amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Absalón preguntó: ¿Así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él? De ningún modo, respondió Husai. Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas. Así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al hijo, como antes serví al padre. Luego dijo Absalón a Ahitofel: Danos tu consejo, ¿qué debemos hacer? Ahitofel respondió:
Acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que usted se ha hecho odioso ante su padre, y quienes lo apoyan a usted, se fortalecerán en el poder. Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre, a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Agitofel era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. Además, Agitofel propuso a Absalón lo siguiente: yo escogería 12,000 soldados, y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe estar cansado y débil, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo, y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente al rey, y los demás se los traería a usted. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz. La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los jefes de Israel, pero Absalón dijo: llamemos también a Husai, el arquita, para ver cuál es su opinión. Cuando Husai llegó, Absalón preguntó: ¿debemos adoptar el plan que Agitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú? Esta vez el plan de Agitofel no es bueno, respondió Husai. Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados. Son valientes, y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra, y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces, aun los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado, y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque usted a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Berseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y usted mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre. Caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar, y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra. Absalón y todos los israelitas dijeron: el plan de Husai, el arquita, es mejor que el de Agitofel. Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Agitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo, llevar a Absalón a la ruina. Entonces Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Agitofel propuso tal y tal plan a Absalón y a los jefes de Israel, pero yo propuse este otro. Dense prisa y mándenle este mensaje a David. No pase usted la noche en las llanuras del desierto, más bien, cruce de inmediato al otro lado, no vaya a ser que su majestad, y quienes lo acompañan, sean aniquilados. Jonatán y Ahimás se habían quedado en Enrogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio, y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo, y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, preguntaron a la mujer: ¿dónde están Jonatán y Ahimás? Cruzaron el arroyo, respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos, pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimás salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: crucen el río a toda prisa, pues Agitofel ha aconsejado que los ataquen. Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Agitofel,
por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno, y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue, y se ahorcó. Así murió, y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanayín, y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era israelita, y se había casado con Abigail, hija de Nahás, y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanayín, allí estaban Sobí, hijo de Nahás, oriundo de Rabá, ciudad amonita; Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar; y Barzilai, el galaadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas. Ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed, y estaría muy cansada.